Bueno, no fue difícil porque en realidad una de las claves las primordiales era tratar de mantener la esencia, entonces lo tuvimos en mente desde el principio. Obviamente cuando se expandís algo que es tan pequeño y tan preciso en algo porque es una historia requiere ¿viste? De otras cosas como un planteo, una presentación de personajes, un desarrollo del conflicto y no sé qué. No podés, digamos, tenés que pactar con eso, porque tampoco podés mantener el clima que hay en el corto durante 2 horas de película. Entonces tenés que saber, o tenés que por lo menos tener en cuenta esa construcción, ir construyendo hacia ese momento para los momentos claves. Que me parece que está bien también que sea así porque uno no puede mantener o sea, si uno aspira a mantener ese clima durante 2 horas va a fracasar, me parece. De hecho hay pelis que tienen el plano secuencia como herramienta estética única y es una peli o sea, que no creo que esté mal, pero quizá desvalorizan el plano secuencia como generador de tensión, porque estás durante toda la película haciendo un plano sin cortes. Y para mí el plano secuencia es una herramienta como muy precisa para generar una emoción concreta. En este caso la tensión. Y después lo de generar la historia alrededor del corto en realidad tiene las complicaciones típicas de armar una historia de cero. No fue difícil en cuanto a saber cuál era esa historia porque básicamente la pregunta, todo se originó desde una pregunta y es ¿cómo puede ser que lleguemos a esa situación? O sea, nosotros teníamos básicamente el corto, cuando hicimos el corto la historia no estaba definida, eran simplemente dos niñas que se escapaban del fantasma de su madre. Entonces fue una situación poco ortodoxa porque empezamos a construir la casa desde el techo. O sea, ¿cómo llegamos a una situación así? ¿Cómo puede ser que haya dos niñas que consideran que ese monstruo sea su madre? Entonces, básicamente el trabajo fue tratar de responder esas preguntas hasta que dimos en el clavo. Y creo que una pieza importante en esa búsqueda de respuesta fue un video que me hizo llegar nuestra productora asociada, Cristina Lera, que está por ahí. Ella, que fue por accidente o ahora no me acuerdo, pero me mandó un video de la fauna en la sabana africana, donde un leopardo se comía un mono. Y en el momento que se está llevando era un babuino, me parece, se lo está llevando a lo alto de un árbol para terminar de comérselo, el mono da a luz a un bebito. Y el leopardo, en vez de atacarlo, de comerse al bebé, lo empieza a proteger. Y ahí me di cuenta de que iba la historia. Cómo pueden esas niñas, o sea, ahí salió el tema de la impronta, del instinto de protección que se da, que se da en la naturaleza. Y me pareció una gran idea llevarlo a una historia en un entorno sobrenatural, ¿no? Bueno, el proceso es como muy paulatino, es de a gotas, entonces te vas acostumbrando. No es algo que, obviamente hay un shock inicial cuando recibís un llamado y obviamente ahí te sentís muy halagado porque una persona como Guillermo del Toro, que es ¿viste? Es un cineasta y un director que lo seguís durante toda su carrera, lo seguiste y lo admiraste. Y de repente llama y te dice que le gustó mucho el corto y que le gustaría ayudarlo a hacer tu película. Así que ahí hay un momento inicial que es fantástico. Pero después ya te vas acostumbrando y ya te vas poniendo a la altura de lo que es el desafío, porque también tenés que... el corto es una cosa y después la película es otra. Entonces tenés que estar a la altura y ahí tenés que jugar. No es tan fácil como parece. Bueno, mis mariposas son una extensión de mamá, es una manera, en realidad, no son más, yo creo que más que un símbolo
son indicios del personaje antes de poder mostrar al personaje. Y es una extensión de ella. Tiene que ver también, me parece que simboliza un poco ese vínculo que hay entre mamá y las niñas. En un momento vemos a Lily comiéndose las mariposas. Y yo creo que ese es un poco un indicio del vínculo macabro que hay entre ellas. Yo originalmente en la historia algo que no pude hacer porque es una peli que tiene distribución mundial y no sé qué, y es prohibida, es apta para todos los públicos. Yo quería que ella, que mamá la amamante a Lily, y cuando le dije a Guillermo, me dijo, bueno, olvídate eso, porque no, eso no te lo va a comprar. Cuando pongas eso, la calificación va a ser R sin duda. Y la imagen perturbadora de un niño tomando de una niña tomando de una teta con una pasa de uva de mamá. Entonces, un poco era lo de las mariposas viene para sustituir eso y para un poco para sustituir ese vínculo a nivel visual, y por otro lado para generar inquietud ya desde el principio sin tener que mostrarla a ella todo el tiempo. Por otro lado, los insectos son siempre algo que naturalmente nos resultan inquietantes, y a mí las mariposas estas nocturnas siempre me parecieron fantasmagóricas porque tienen esa presencia, no sabes si están vivas o están muertas. A veces entras en estas casas de campo y ves un lamparón ahí, un mariposón que está en una esquina y no sabes si está vivo o está muerto. Y eso tenía también que ver con una razón por la cual están ahí. Bueno, a grandes rasgos termina cuando hay ya de antemano hay una calificación, como en el caso de mamá. Nosotros el trato era hacer una película apta para 13 años, por lo cual ciertas cosas no se podía hacer referencia a violencia contra los niños. Entonces hubo escenas que hubo que sacar, violencia extrema, roturas, cosas. Pero eso no fue demasiado problema porque la verdad que tampoco era una película de grotesca, ni de gore, ni de muertes demasiado perturbadoras. Entonces eso no fue demasiado. Y después específicamente hay notas. Vos cuando estás escribiendo la historia y estás escribiendo el guión, el estudio inevitablemente tiene notas, y algunas estás de acuerdo, otras no, pero siempre son ideas que se ponen a juicio y que se discuten, y un poco Guillermo estaba ahí para ayudar a proteger la integridad creativa o artística de la peli, y yo creo que hizo un buen trabajo. Él también sabe muy bien cómo funciona el sistema, y es un tipo que ha hecho películas de todo tipo, independientes, de estudio, grandes, pequeñas, y sabe hasta dónde se puede doblar la varita antes de romperse, y entonces él es un tipo que te sugiere muchas cosas y que te recomienda. Y una de las grandes lecciones de él es elegir tus batallas, porque no puedes ganarlas todas. Y en el caso de una película hecha así a lo grande, es un buen caso para explicar esa idea, porque básicamente te encontrás con muchos obstáculos y muchas peleas y cosas, y tenés que elegir porque no podés ganarlas todas. Y eso es una de las primeras lecciones que cuando él me lo dijo no lo terminé de entender, pero lo experimenté más adelante y le hice caso. Tengo que decir también que el estudio fue como una primera experiencia fantástica. No tengo ninguna queja en ese sentido. Pero uno se tiene que adaptar a ciertas cosas, eso sí.
Yo diría que lo primero, lo primero sin duda. Lo que pasa es que hay en una peli en mi caso a mí me gusta jugar con distintos elementos. Hay quizá en Mamá hay un poco de todo. En Mamá hay de las dos. Y te voy a decir una cosa, hay gente que piensa que Mamá es digital y Mamá no es digital. Mamá es un actor, es un actor español, entre paréntesis, que se llama Javier Botet. No, obviamente para mí generar tensión siempre lo que hay fuera de campo es lo primero, ¿no? Y yo creo que hay una primera parte de la peli que juega mucho a eso, el uso del plano secuencia, el punto de vista puesto en el lugar de la víctima, sin cortes, ¿viste? Sin cortar demasiado, donde la cosa se pone seria, empieza a jugar el plano secuencia y te pone en el lugar de la víctima como si realmente estuvieras ahí caminando con ella. Eso por un lado. Y después yo creo que hay momentos donde está bien mostrar a la criatura. Llega el momento donde... depende del caso, ¿no? Pero en una historia como Mamá, donde eventualmente el villano o el monstruo se humaniza, porque realmente comprendés qué es lo que la mueve, cuáles son sus motivaciones y comprendés que hay una mujer detrás de ese monstruo. Ahí es donde las cosas, digamos, donde mostrar al monstruo me parece que está bien y yo lo usé, digamos, conscientemente a ese recurso. No, pues, con las chicas primero fue difícil encontrarlas porque están en una edad, sobre todo la más pequeña, es una edad donde realmente es difícil encontrar una buena actriz. Entonces lo primero fue encontrar buenos actores, sin duda. La búsqueda fue un poco dura, en Toronto no las terminamos de encontrar, entonces fuimos a buscar a otras ciudades y encontramos una en Vancouver y otra en Montreal. Y básicamente el trabajo fue una exploración de los personajes a nivel psíquico y físico. Trabajamos con un coreógrafo, un coach que lo fuimos de a poco moldeando un poco el aspecto feral y bestial de estas niñas en los ensayos. Y después llegó el punto de hablar un poco más de la psicología de estos niños y de los personajes, y yo me di cuenta que había una de las actrices que era la mayor, tenía 10 años, Megan, que era una actriz que ya había tenido experiencia, entonces a ella le gustaba comportarse como una actriz adulta y entendía el proceso de creación de un actor adulto, entonces yo le hablaba a ella como a un adulto. La otra era completamente... instintiva, natural y entendía muy bien las cosas antes de que yo se las trate de explicar. Entonces con ella el proceso fue bastante distinto. Con ella yo le iba marcando cosas, pero mucho menos. No hablábamos de la psicología de los personajes ni nada. Con la otra sí. Y la verdad que fue muy bien. Fue muy bien porque además ellas tenían que ver con la manera. Lo curioso fue que las actrices o el personaje en realidad era un reflejo de ellas como personas. Una era racional, tenía el conflicto de moverse entre la realidad y la fantasía, como Victoria, que tiene que decidir entre el mundo de los humanos o el mundo de Mamá. Bueno, el conflicto de Megan yo creo era ser una niña o ser un adulto en el set de filmación. Y me parece que ese conflicto la define como perfectamente, a ella como actor, como actriz y como personaje. La otra no, la otra era completamente salvaje y en el momento del rodaje se concentraba perfectamente y tenía una capacidad de imaginación y juego fantástica.